¿Listos? Listo. Ok, entonces hoy vamos a hablar acerca de las bienaventuranzas que Dios o que Jesús nos dio a través del muy llamado el Sermón del Monte. Esto lo vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Entonces, para que sea más ameno, voy a leer los impares y ustedes van a leer los impares. Hermano Mateo. Mateo 5, versículo 1 al 11. Amén. Entonces dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, viendo a él sus discípulos, Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos serán a Dios. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, os vituperen o os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor amado Padre, te damos gracias por este tiempo, te pedimos que sea un tiempo para aprender estas bienaventuranzas, Señor, y ver qué tan bendecidos realmente somos, Señor, y qué privilegio de poder ser hijos, llamados hijos de Dios, Señor. Te pedimos que estemos atentos a lo que tú tienes para nosotros, Señor, en este tiempo. Una vez más, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como el tema lo dice, es las bienaventuranzas o bienaventurados hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios, también nos dio muchas bendiciones a nosotros, ¿cierto? Entonces, como el mismo tema dice bienaventurados hoy. Entonces, dice, una de las mayores alegrías de los pastores es compartir el mensaje del perdón a través de Jesucristo, pero por lo más asombrosa que sea esta afirmación, este es solamente el comienzo. También Cristo ha transformado a personas nuevas que aparecen en un andar o un caminar por la fe, con corazones restaurados por el poder de Dios. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces esto quiere decir que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, estamos adquiriendo una nueva vida, una nueva fe, una nueva esperanza, ¿cierto? Pero esto no quiere decir que todo lo que yo deje de ser va a ser inmediatamente, no, va a ser un proceso en el cual debemos de andar en nuestro caminar con Cristo. Debemos de aprender cómo llevar la vida cristiana, cómo debemos hacer todo lo que debemos de hacer para agradar a Dios, ¿no? Y todo lo que Él tiene para nosotros. Dice, ser hechos nuevos significa que se nos provee lo necesario para vivir como hijos de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, también debemos aprender a elegir caminar conforme a esa nueva condición de cada día. Cuando el Señor Jesucristo predicó las bienaventuranzas, estaba describiendo las maravillosas bendiciones que recibieron los que viven como nueva criatura. Entonces nuevamente dice, todos los que tenemos a Cristo vivimos como nueva criatura, ¿cierto? La palabra de Dios dice que todos vamos a ser llamados a rendir cuentas o al juicio final. Pero también tenemos el privilegio de tener muchas bendiciones, muchas alegrías en nuestro corazón, y podemos disfrutar todo esto a través de nuestro caminar con Cristo. Entonces, nuestro primer caminar con Cristo es nuestra oración. Gracias, pastor.
asistir a la iglesia, nuestras misiones, nuestros ministerios que tenemos dentro de la iglesia, y todo esto es nuestro andar, pero lo que dijo anteriormente el pastor es nuestra oración y el tiempo personal que tenemos con Jesucristo de leer la palabra de Dios. Pero realmente soy bendecido, o qué tan bendecido soy, todo depende de nosotros mismos, de cómo podemos hacer esta bendición. Entonces es lo que en alguna ocasión hemos dicho, yo les puedo dar a cada uno un billete, ¿cierto? Sin importar la nomenclatura que sea, y cada quien va a tomar una decisión qué hacer con ese dinero, ¿cierto? Si lo va a gastar en lo que es correcto, o lo va a malgastar, o lo va a guardar simplemente, o lo va a colocar en un CDT o un término para que le gane algún tipo de dinero extra o algunos intereses en eso. Entonces, de eso se trata la vida cristiana, de eso se trata este Sermón del Monte. En alguna parte nos dice que todos somos bienaventurados, pero ¿bienaventurados en qué? En todo lo que el Señor nos ha dicho, porque dice que bienaventurados, por ejemplo, los que lloran, porque ellos serán consolados, ¿cierto? Entonces, sin importar la tristeza que nosotros estemos pasando en ese momento, va a haber dolor, va a haber aflicción, pero Dios es nuestra paz, es nuestro refugio, y Él es el que nos va a dar este consuelo, ¿cierto? Cuando estamos en estos momentos de crisis, tenemos ese dolor o esa pérdida de ese pariente, y lógico que humanamente debemos de tener ese dolor o ese sufrimiento, pero espiritualmente al mismo tiempo debemos de ¿qué? De gozarnos, ¿cierto? Porque si esa persona estaba en Cristo, sabemos que va a estar en un lugar mucho mejor, pero ante todo va a estar en la presencia de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos tenemos una idea de lo que significa ser bienaventurado o bendecido. Algunos podrían pensar que se trata de, por ejemplo, algunas ideas rápidas, que podría ser alguien como ser rico, ¿cierto? Tener mucho dinero, tener todas las posesiones del mundo, tener toda la fama que ustedes quieran, o inclusive mucha gente dice que ser bienaventurado es volver a ser joven. Mucha gente está tratando de encontrar hoy día a través de la ciencia la clave de la eterna juventud. La eterna juventud no va a llegar porque por más cirugías, cremas o cosas que se hagan, el cuerpo humano se va a deteriorar, no solamente internamente, sino físicamente y externamente, ¿cierto? Así que podemos nosotros ponernos un poco de cirugías y cremas y qué cantidad de cosas para estar jóvenes exteriormente, pero nuestro cuerpo interiormente está deteriorándose cada día, ¿cierto? Pero vea que con la palabra del Señor dice que no, que nosotros no nos deterioramos cada día, sino que cada día vamos creciendo y nos vamos gozando de esto, ¿cierto? Entonces dice que cada vez que nosotros recibimos el alimento espiritual, estamos creciendo. Inclusive nosotros ya como adultos ya tenemos una edad de mayor edad, pero somos niños en la vida cristiana. Y a medida que llevamos nuestro andar en Cristo, vamos creciendo y vamos madurando en la vida cristiana. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque no es solamente decir voy a tener estas casas, estos carros, todo este montón de dinero, pero mi vida espiritual en qué está, ¿cierto? Entonces, como dice también la palabra de Dios, que podemos tener muchas cosas, pero si no hay amor, ¿de qué nos sirve? Entonces, en este momento podemos tener muchas bendiciones alrededor de nosotros, pero si realmente no tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿de qué nos va a servir todo esto, cierto? También dice que debemos de ser bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando nosotros ayudamos a la iglesia, damos donaciones, ayudamos a las misiones, vamos a lugares a visitar a la gente, vamos a los hospitales, vamos a los refugios o a cualquier otro sitio, estamos teniendo misericordia para con esta gente, y al mismo tiempo va a tener misericordia Dios con nosotros cuando nosotros estemos en el reino. Y recuerden, cuando vayamos a ser llamados a la hora del juicio, ahí sí vamos a pedir: Señor, ten misericordia de nosotros por las cosas que no hicimos o que dejamos de hacer, o por las cosas incorrectas que hicimos. Entonces Dios va a tener una gran misericordia, mucho más de lo que hoy día tenemos, porque acuérdense que estamos en el tiempo de ¿qué? En el tiempo de la gracia, ¿cierto? Entonces esto nos va a llevar a que Dios va a tener esa misericordia con nosotros. También vivimos en una sociedad que eleva a las personas que poseen las riquezas y se sienten autosuficientes, pero la Biblia define las bendiciones de manera distinta. Ser bendecido se parece más a una dependencia plena de Dios. Entonces, si vemos aproximadamente, digamos, 4 meses atrás,
la vida era normal, más o menos, ¿cierto? Pero en la actualidad la vida ha cambiado un 80-90% de lo que era, ¿cierto? Inclusive las personas más famosas ya no tienen toda la fama que tenían anteriormente. Inclusive ellos en su propia fama han optado por ayudar a las personas más necesitadas, pero no lo hacen, en algunos casos, lo hacen por adquirir más fama y decir, ay, sí, vea, el famoso está ayudando. No, también porque tienen misericordia para con los demás y porque tal vez de una u otra forma, todo esto que está sucediendo los ha estado tocando a ellos de muchas formas. Nuevamente, es bueno y es malo, todo tiene su pro y su contra. Es malo porque se está perdiendo las vidas, se está perdiendo la economía, hay muchas cosas que no deberían de ser, pero al mismo tiempo está bueno, ¿por qué? Porque hay personas que están recibiendo al Señor Jesucristo. En medio de esta crisis, en medio de esta necesidad, Dios está presente y más se está reafirmando el verdadero cristiano. Entonces recordemos que debemos de tener misericordia para con los demás y debemos de alabar a Dios por todo esto lo que Él ha hecho con nosotros. Es muy fácil celebrar nuestros propios logros, darnos una palmadita en la espalda y proseguir con la siguiente tarea. Pero Dios nos pide más que lo que Él quiere que hagamos todos y a cambio recibiremos lo que es de Él. La bendición de Dios es mucho más que un premio, un sueldo más alto o un cónyuge perfecto. De hecho, cada una de estas cosas es demasiado pequeña o demasiado insignificante cuando se le compara con lo que ofrece Dios: vida, gozo y la promesa de gozar de su presencia. Una promesa para todos aquellos que lo aceptan a Él como su Salvador, ¿cierto? Entonces dice que la recompensa que Dios nos da es mucho más grande. Por ejemplo, los ejemplos que estaba colocando aquí, de un sueldo más alto. Entonces, si ganamos una cantidad de dinero y nos dan cierta cantidad de dinero, wow, es una recompensa tal vez por el esfuerzo que yo he hecho durante un año para ganarme ese aumento, o ese bono, o esa recompensa por haber cumplido algo extraordinario en mi trabajo, ¿cierto? O tal vez un mejor trabajo. Tal vez han visto en mí las mejores cualidades para poder ser un líder, un manager o un administrador mucho mejor, y yo digo, wow, estoy haciendo lo bueno porque me están mirando para poder hacer eso, ¿cierto? Pero si no lo hacemos para Dios, lo estamos haciendo en vano. O tal vez el cónyuge perfecto. El cónyuge perfecto creo que nadie lo tiene, por decirlo así. Podemos tener la esposa que nos ama, que nos cuida, que nos mima, que nos consiente, que nos da los caprichos que nosotros queremos, y de igual forma el esposo hace lo mismo, ¿cierto? Pero va a haber algo que hace que no sea perfecto, ¿cierto? Te recordemos, por ejemplo, el tiempo del noviazgo. El noviazgo es el tiempo perfecto, ¿cierto? Porque simplemente estamos 2-3 horas cada uno a su casa y se acabó. Pero ya cuando viene el tiempo del matrimonio, ahí empieza realmente el conocer a la otra persona. Mucha gente dice, ¿cuánto llevan ustedes de novio? Llevo como 5 años. Tal vez se conocen en algunos aspectos, pero no han convivido tiempo completo con esa persona. Entonces, cuando están viviendo juntos, se van a empezar a dar de cuenta de que la vida no era tan perfecta como ellos pensaban. Entonces, que los frijoles no los hace como Él los quiere, sino los hizo cuando en el tiempo del noviazgo para agradarle a Él simplemente. O que el hombre usaba un buen perfume, pero hoy día ya no lo usa. ¿Por qué? Porque lo hacía solamente para agradarla en el tiempo del noviazgo. Entonces lo mismo sucede con la vida en Cristo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, ¿qué sucede? Somos bendecidos y empezamos a gozar de ciertas bendiciones y estamos haciendo cosas para alcanzar esas bendiciones. Y entonces en nuestra mentalidad creemos que el asistir a la iglesia nos da un punto bueno para aceptar que Dios está bien. Que cuando damos nuestro diezmo, Dios está chuleando, perfecto. Va otra bendición, ¿cierto? Entonces que cuando vamos a hacer visitación, otro punto. Entonces me falta uno más. ¿Para qué? Para poder agradar 100% a Dios y que Dios me dé todas esas bendiciones que Él tiene. Dios tiene millones de bendiciones para nosotros, pero hay que saber reclamar esas bendiciones. ¿Se acuerdan que anteriormente hice una predicación acerca de las promesas que Dios tenía para nosotros y cómo reclamar esas promesas? Una de esas primeras era que teníamos que aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. La segunda era que debíamos de tener una relación personal con Él, un tiempo personal con Él. Es lo que, por ejemplo,
Siempre decimos que las parejas deben de tener un tiempo personal de oración, un devocional, un discipulado y todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, esa es nuestra vida que va cambiando poco a poco. Entonces, con todo esto que hacemos, acercarnos mucho más a Dios, ¿cierto? Debemos de acercarnos mucho más, pero todo esto también nos ocasiona dificultades o problemas ante la sociedad. ¿Por qué? Porque van a empezar, ahí viene el cristianista, ahí viene el evangelista, ahí viene el santo, ahí viene el dueño de la Biblia, y empiezan a decirnos una cantidad de cosas. Y no, por lo menos los que trabajamos en trabajos seculares y van a reuniones sociales donde hay licor y hay un poco de cosas, y uno dice, no, es que yo no, es que ya se vino el cristianito, ya no se vino no sé qué. Entonces empezamos a tener estos confrontamientos. ¿Por qué? Por nuestra convicción de que debemos de alabar a Dios. Entonces también dice acá, dice que bienvenidos sois cuando por mi causa os vituperan o os persiguen. Esto no quiere decir que voy a tener una persona a todo momento persiguiéndome que porque soy cristiano, sino que esa persona me está hostigando de una u otra forma, haciendo estas acusaciones o estas manifestaciones de que por el hecho de que yo soy cristiano no hago las cosas que ellos en el mundo hacen, ¿cierto? Entonces, ¿qué es mi deber como cristiano en esta situación? Tratar de aconsejar a estas personas de que no hagan estas cosas, ¿cierto? Es imposible muchas veces porque para ellos entra por un oído y sale por el otro, así de fácil. Pero la constancia y la persistencia de nosotros es la que va a hacer este cambio con estas personas. ¿Cómo vivimos esta clase de vida bendecida por Dios? El Señor Jesucristo nos dice cómo en las bienaventuranzas, en su Sermón del Monte, mientras el mundo que nos rodea celebra la fama y la fortuna, Él dice que la vida bendecida requiere de un verdadero cambio de corazón, una forma nueva y transformada de experimentar el mundo. Es fácil para algunos, difícil para otros. Por lo menos los que han nacido en un hogar cristiano, ya está en su mentalidad y en su forma de vivir, que así deben de vivir la vida, ¿cierto? Pero los que han nacido en un hogar secular, es difícil tener que despegarse de muchas cosas al comienzo. Pero es un proceso, es realmente lo que decimos nosotros, que el cambio empieza internamente y reflejarse externamente, ¿cierto? Entonces, cuando venimos a la iglesia, ¿qué hacemos nosotros en la mañana? Nos vamos a la ducha y nos cambiamos, ¿cierto? Y nos ponemos una ropa bien elegante para venir a la iglesia. Entonces, lo primero que hicimos fue limpiarnos internamente y luego nos reflejamos externamente, ¿cierto? Pues así mismo sucede con la palabra de Dios, porque cuando nosotros leemos la palabra, está entrando internamente a nuestra mente y a nuestro subconsciente y la reflejamos externamente en lo que hacemos y en lo que decimos. Entonces, este andar realmente lo que dice es, cambie su forma de vivir. La palabra dice que todo aquel que le recibe será transformado y será una nueva criatura también. No quiere decir que yo soy en este momento así como soy y cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, voy a ser transformado en un hombre fuerte y guapo, así como Sansón o como Hércules, ¿cierto? No, de eso no se trata. El cambio va a ser mi cambio interno. Que puedo llegar a obtener un cuerpo casi como el de ellos, sí, porque cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios, inclusive cuando leemos el libro de Daniel, vemos la forma en que se alimentaba Daniel, ¿cierto? Entonces yo puedo pensar, wow, la forma en que Daniel se alimenta es muy diferente a lo que yo hoy día estoy alimentándome. Entonces empezamos a cambiar ¿qué? Nuestra forma de alimentación, ¿cierto? Y con eso conlleva ¿qué? A ejercitarnos físicamente también y ejercitarnos mentalmente. ¿Cómo nos ejercitamos mentalmente? Leyendo la palabra del Señor. Si no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, nosotros estamos totalmente vacíos. Somos como címbalo que retuena y se pierde en el sonido. Cuando hacemos sonar la campana, ella suena fuerte aquí, ¡pin!, pero el sonido se extiende y llega a un punto en donde el sonido totalmente se pierde, ¿cierto? Asimismo nosotros debemos de reflejar nuestra palabra de Dios, que cuando hablamos de la palabra sea fuerte en este momento acá, pero que se extienda, pero que nunca se detenga, sino que se siga extendiendo cada vez más.
Entonces, ¿cómo hacemos esto? Es cuando nosotros llevamos la palabra a las demás personas. Y esa persona se la lleva a otra persona, y esa persona a otra persona, y así sucesivamente podemos alcanzar esta bendición que tiene. Entonces también dice que nosotros debemos de ser pacificadores. Si miramos, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En estos tiempos donde escuchamos en las noticias un montón de cosas, de guerras, de batallas y de conflictos entre personas, nosotros no podemos venir y echarle más candela a ese fuego, ¿cierto? Debemos de tratar de ser ese extinguidor y apagar esas llamas, ¿cierto? En mi trabajo, por lo menos, yo escucho muchísimos de mis compañeros diciendo que por qué hicieron esto o por qué hicieron aquello, pero yo les digo a ellos muchas veces que ustedes están mirando la historia desde este punto, no la están mirando desde este otro punto. Quiere decir que ellos están mirando después de los hechos, no antes de los hechos. ¿Qué sucedió mucho antes de que eso sucediera? ¿Cierto? Muchos dicen en la actualidad, sí, es que Jesucristo murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, resucitó y somos salvos. Fin de la historia. Sonó hermoso, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió antes de que Él muriera en la cruz? Tuvo que pasar por un tiempo de sufrimiento, ¿cierto? ¿Qué pasó antes del sufrimiento? Un tiempo de juicio. ¿Qué pasó antes del juicio? Un tiempo en donde estuvo en la cárcel. ¿Qué pasó mucho antes de eso? Un tiempo de persecución. ¿Qué pasó antes de eso? Un ministerio. ¿Qué pasó antes de eso? Una vida igual que nosotros, ¿cierto? ¿Qué pasó después? Fue juzgado, fue condenado, murió, resucitó. A los 3 días está aquí con nosotros. ¿Pero qué sucedió? ¿Ya todos somos salvos? No. No somos salvos simplemente porque Dios resucitó. Somos salvos cuando aceptamos de que Él ha resucitado y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Porque yo puedo llegar aquí a decir, bueno, yo ya leí la Biblia y la Biblia dice que Él murió y resucitó y que por gracia somos salvos. Sí, pero es que yo no puedo tener la gracia en un paquete aquí, ponérmela aquí y ya soy salvo. Yo tengo que aceptarlo. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos? Que dice que la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Así es la fe. Nosotros no vemos la fe, pero tenemos la fe y sentimos la fe, ¿cierto? Es como el aire. Vemos el aire, no lo vemos, pero lo sentimos, ¿cierto? Entonces, eso mismo sucede en la vida cristiana. No vemos a Jesucristo con nosotros, pero sabemos que está con nosotros. Sabemos que Él está con nosotros en todo tiempo, con nosotros. Y cuando Él dice de pacificadores es que llevemos esa paz a los demás, ¿cierto? Que llevemos esa paz, esa tranquilidad. ¿Y cómo la llevamos? Con nuestro testimonio, con lo que hablamos, con lo que decimos, pero ante todo reflejando la palabra de Dios en todo tiempo. Dice en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, comunicando sus instrucciones a través de declaraciones de no debes. Recuerda, el pastor hace poco lo dijo en su prédica acerca de los mandamientos: no matar, no robar, no hurtar, no jurar su santo nombre en vano. Fue unas declaraciones de no hacer. ¿Era por qué? Porque su pueblo estaba cayendo en esto. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, pero nos dio un montón de leyes para no hacer. Sí, pero es que lo que nos está diciendo es que no hagamos lo malo, pero al mismo tiempo nos está dando cosas buenas para nosotros, ¿cierto? Esta lista o acciones que estábamos cometiendo, debemos de cambiarlo cuando dice que debemos de cambiar nuestra vida a una vida nueva, una vida mejor, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, el Sermón del Monte presenta las bienaventuranzas, declaraciones que sugieren no tanto lo que debemos hacer, sino en quién podemos llegar a ser. Entonces, vemos por así lo contrario el uno con el otro. Cuando Moisés recibe los mandamientos, son mandamientos pero son negaciones por el mismo tiempo de que no debemos de hacer. Pero aquí Jesús en persona le está diciendo a su pueblo, ustedes son bienaventurados cuando hacen esto. Aquí nos dijo no hagan, aquí nos dice hagan, ¿cierto? Entonces cuando yo digo no armemos guerras en el Antiguo Testamento, por decirlo así, pero aquí dice seamos pacificadores. ¿Qué está queriéndome decir? Que en estos tiempos van a haber guerras y nosotros seremos los que debemos de dar la paz a estas guerras, ¿cierto? Cuando dice que en el Antiguo Testamento, cuando dice que no matarás, y aquí dice que sigamos siendo pacificadores, quiere decir que para nuestros tiempos va a haber muertes.
Y nosotros somos los que debemos de llevar esta paz a través de la palabra del Señor. Si no tenemos esto, nuevamente les digo que no somos nada. Es realmente una vida en rendición total al Señor. No es fácil, pero en Cristo todo lo podemos, ¿cierto? Amén. Debemos de llevar cada día nuestro andar con Dios, leer nuestra palabra, tener los devocionales, pero lo más importante es la oración y la intersección por cada uno de nosotros. Inclusive esa unión, esa intersección debe ser por nosotros mismos. Es un mensaje de humildad y caridad, amor y destinado a transformarnos de adentro hacia afuera. Nuevamente dice, debemos de cambiar nuestra vida interna para poderla reflejar externamente. También debemos de meditar en su palabra cada día. Estas bendiciones son mucho más que mandamientos o el resultado de unas buenas obras. Nos dicen cuáles son los cambios que Cristo nos ayuda a comprender, cómo debemos cambiar nuestra manera de actuar, valorar e interacciones con el mundo que nos rodea. Entonces también dice que son un resultado de buenas obras. Aquí viene la contradicción porque algunos dicen que por fe y no por obras. Pero recuerde que por medio de nuestra fe es que nosotros hacemos las obras, ¿cierto? Por fe, voy a ponerles el ejemplo más fácil para mí, sería el de las misiones, ¿cierto? Nosotros no podemos estar en estos 17 países al mismo tiempo. A esta hora, siendo las casi 12 del día, no podemos estar en 17 países, solamente Dios puede hacerlo, ¿cierto? Pero con nuestras misiones, con nuestro compromiso de dar a misiones, estamos en 17 países. Y ténganlo por seguro que muchos de estos 17 pastores que están en estos países posiblemente están apoyando a un pastor más en otro país o tal vez en ese mismo país. Eso quiere decir que no solamente estamos en 17, sino tal vez en 40 o 50 lugares al mismo tiempo a través de nuestras misiones. Esa es nuestra obra a través de la fe, porque nosotros creemos que por fe ellos van a llegar a este lugar y por fe ellos van a dar la palabra del Señor. Aparte de eso vemos la convicción de ellos de que por fe las iglesias los van a apoyar a ellos en ir a estos lugares. Es lo que nosotros deberíamos de hacer, de realmente tener un presupuesto para nuestra vida y decir esto es de Dios, esto es para este y este es para este, ¿cierto? Y trabajar siempre por fe de que eso va a ser así. Pero nosotros recibimos y gastamos y después decimos, ¿qué pasó? Pero las misiones, ellos en su fe, ellos dicen, tenemos esta cantidad y es la misma cantidad que por fe vamos a trabajar el siguiente mes, ¿cierto? Entonces, con esa fe que ellos tienen van a hacer sus obras en los ministerios. Nuestra fe va a alcanzar a lugares que nosotros ni siquiera habíamos pensado. Por fe, creemos que esos folletos que repartimos o los libros de Romanos que ha estado repartiendo el pastor, que por fe alguien los va a leer y va a aceptar al Señor Jesucristo. Por fe creemos que algún día nuestra iglesia será glorificada como Dios quiere, ¿cierto? Por fe debemos de hacer tantas cosas que en nuestra conciencia no podemos hacer. Por fe hoy día estamos aquí creyéndole a Dios que a pesar de todo lo que nos está sucediendo, tenemos esperanza en Él. Tenemos una convicción de que Él vendrá pronto y nuestra esperanza o nuestra fe es que cuando Él venga nos lleve y estemos gozando de todas estas bienaventuranzas y bendiciones que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, ¿eres realmente bendecido por Dios? ¿Sí o no? Solamente el hecho de estar aquí, nuevamente les digo, de tener un nuevo día, de levantarnos, de poder respirar, es una bendición que muchas personas no pueden tener. Mi esposa a veces me lo dice, pero el hecho de caminar es una bendición que muchos no tienen. El hecho de poder mover mis brazos, que muchos no lo tienen. El privilegio de poder ver, oír y escuchar, son muchas cosas que alguien no las tiene. Y es una de las bendiciones que muchas veces nosotros pasamos por insignificantes, porque estamos acostumbrados a lo diario y no a lo extraordinario de nuestra vida, ¿cierto? Algo extraordinario de cada día, en lo que les dije antes, podernos levantar, hacer nuestras actividades en diferentes horarios, diferentes cosas, nuevamente ir a la cama y al otro día volver a levantarnos. Eso es algo que muchas personas hoy día no pueden darse en ese privilegio, ¿cierto? Así que la pregunta, como dice, es, ¿eres realmente bendecido por Dios?
Así que tómese el tiempo. Si quiere, vuelve y repase estos versículos de Mateo. Vaya y examine su corazón en tiempo con Jesucristo. Piensa realmente de qué manera usted está siendo bendecido hoy día. Pero no solamente piense cuán bendecido es usted, sino cuánto puede usted bendecir a los demás. Recuerde que lo que Dios nos da no es para nosotros, sino para compartir con los demás, para poder bendecir a los demás. Así que nosotros somos bendecidos para bendecir a los demás. Amén, hermanos. Amén. Amén.